El presente es el instante divino que te permite reconocer tu realidad y definir tus acciones para una transformación consciente y responsable. Yo soy Patricia Tanús y esto es Diseña tu vida. Te invito a que te quedes conmigo. Y muchísimas gracias a toda la gente que empieza a conectarse. Hoy vamos a hablar del presente y de un instrumento que nos permite tener mucho más claro cuál es nuestro presente o cuál es nuestra realidad. Y me refiero a la rueda de la vida. Así que te invito, por supuesto, a que tengas tu bolígrafo, tu blog de notas, para que puedas tomar nota de esta herramienta que hoy voy a compartir contigo. Que por cierto, si quieres la herramienta, está en mi sitio web. En la zona de descargables, ahí buscas Rueda de la Vida, bajas el archivo, lo imprimes y haces tu análisis, ¿ok? Y bueno, en el programa anterior del pasado martes estuvimos hablando de las diferentes formas de pensamiento en cuanto al futuro. ¿Cómo podemos percibir el futuro? Bueno, hablábamos de un pensamiento tradicional, que es ese pensamiento que define a las personas que titubean un poco para avanzar, para ir hacia el futuro y que prefieren quedarse en zonas de confort. Tenemos también el pensamiento aventurero, que es lo opuesto, que es esa persona que no prevé y que simplemente se lanza, se avienta al ruedo sin medir consecuencias y generalmente se lleva a vivir frustraciones o fracasos. Y tenemos el estilo de pensamiento visionario, que en teoría es el más adecuado, no obstante los otros también tienen lo bueno, lo suyo, ¿verdad? Como tal. Pero el pensamiento visionario o planeador ayuda justamente a definir cuál es tu momento esencial, cuáles son tus pros y tus contras, cuáles son esas áreas de oportunidad que puedes tener presente y obviamente ponerte en riesgo, pero bajo algo bien definido, bajo algo que te da un buen sustento. Y bueno, por lo tanto, lo que te voy a estar recomendando en esta secuencia de programas es que vayas tú transformándote, ya sea que tengas un pensamiento tradicional, te des la oportunidad de ir a nuevas zonas. Si tienes un pensamiento aventurero, pues te des la oportunidad de medir esa forma de enfrentarte al futuro. Y si tienes un pensamiento visionario, bueno, puedas tener las herramientas necesarias para poder, obviamente, aprovechar al máximo tu presente. Y por eso es que el día de hoy quiero hablarte de la rueda de la vida. La rueda de la vida es una representación gráfica, una representación que nos permite ver nuestro momento presente. Seguramente la has visto en algún momento de tu vida y es básicamente una rueda, una forma de pie, ¿verdad? En donde tenemos un círculo y ese círculo se divide en diversas secciones. Básicamente es esto, que reitero, un buen diseñito ya está ahí capturado en mi sitio web www.patriciatanus.com. Ahí puedes entrar a la zona de descargables y bajar los archivitos que están ahí, pero en especial el que hoy vamos a tocar, que es la rueda de la vida. Y bueno, la rueda de la vida básicamente es un pie que se divide en distintas secciones. Esto depende mucho de ti, depende mucho de los aspectos que para ti son importantes. Hay veces que nuestra rueda de la vida la podemos dividir en 4 secciones, en 8, en 12, en fin, dependiendo obviamente de cuántas secciones queremos trabajar. Y cada una de estas secciones va a estar definida por un aspecto. Por ejemplo, puedo tener mi aspecto amor, mi aspecto familia, mi aspecto dinero y voy a ir, obviamente, marcando cada aspecto que conforma ese pie, esa rueda de vida. Y esta rueda de vida me va a permitir tener un parámetro de cómo se encuentra justamente ese aspecto en mi presente. Es decir, mi propia rueda la voy a dividir en pequeñas secciones que me van a permitir
saber cuánto estoy yo cubriendo ese aspecto. Por ejemplo, en mi situación de amor puedo decir que a lo mejor estoy en un 5% o estoy a la mitad. En mi situación familiar quizá estoy a un 9% y estoy mucho más cercano a la parte positiva. En mis finanzas quizá estoy en un 8 y así sucesivamente voy a ir marcando las situaciones en donde se encuentra cada uno de mis aspectos que conforman esa rueda de vida. Y al final voy a hacer una pequeña unión de esos puntos que me van a dar una especie de diagrama. ¿Ok? Esto, como podrás ver, no representa realmente el círculo que genera la rueda de la vida. Una rueda de vida perfecta pues estaría en un ideal en donde todos los puntos estuvieran equilibrados. Pero aquí podemos ver en este ejemplo que hay algunos puntos que están mucho más cercanos al centro. Bueno, esos puntos que están cercanos al centro son nuestros focos de atención. Pero me voy a detener un momento. Cuando tú haces este análisis, al momento en el que utilizas esta herramienta que es la rueda de la vida y te permites hacer un análisis consciente, y ojo, hacer un análisis consciente es ser total y rotundamente honesto contigo mismo. ¿Por qué? Porque esto realmente se va a volver tu base para planear esos objetivos y esas acciones que vas a emprender para poder armonizar ese círculo de vida. Es decir, esto es una fotografía de tu realidad, de tu momento presente. Por eso cuando inicié o hice la apertura del programa, hablaba de que el presente es el instante divino que te permite reconocer tu realidad y definir cuáles son esas acciones, cuáles son esos objetivos y cuáles son esas acciones que te lleven a una transformación consciente y responsable. ¿Qué implica entonces esto? Al momento en el que yo hago este análisis en esa rueda de vida, que reitero, para quienes apenas están conectando, pueden encontrar un formatito de rueda de vida en mi sitio web www.patriciatanús.com. ¿Okay? Ahí en descargables pueden bajar el archivo, lo imprimen y hacen su análisis. Este es un trabajo meramente personal y ahí es donde te puedes dar la oportunidad de ser realmente honesto contigo y poner el puntaje. En el diagrama que te estoy anexando, ahí vienen justamente los puntajes y tú vas a evaluar si realmente es un puntaje bajo, obviamente va a estar mucho más cercano al centro, y si tu puntaje es alto va a estar mucho más cercano al filo del diámetro de tu círculo de vida. ¿Qué implican estos porcentajes? Bueno, ¿qué tanto estás en armonía? ¿Qué tanto estás en plenitud? ¿Qué tanto estás entregado en esa armonía, en ese equilibrio a ese aspecto de tu vida? Generalmente cuando está más cerca del centro el puntaje, bueno, nos habla de que hay que prestarle atención a esa área de nuestra vida y ahí es donde vamos a establecer esos objetivos necesarios y las acciones necesarias para poder equilibrar ese punto en la rueda de nuestra vida. Muchas veces estamos tan obsesionados, por ejemplo, una persona que sí disfruta mucho su trabajo, le encanta lo que hace, como en mi caso, ¿verdad? Y se sumerge en ese ámbito. Bueno, mi puntaje, por ejemplo, en lo que es el tema de trabajo, pues está prácticamente en un 10 porque me encanta lo que hago, disfruto mucho de mi trabajo, me encanta estar creando, innovando, etcétera. Pero eso me lleva a descuidar otros aspectos, como por ejemplo el aspecto familia o el aspecto pareja o incluso el aspecto diversión. Por lo tanto, en mi plan de vida, en mi plan anual, en mis propósitos de año nuevo, puedo entonces sí plantearme reducir un poco mis actividades laborales y llevarme a equilibrar justamente mi círculo de vida o mi rueda de vida en estos temas que te decía. Pareja, familia, diversión, etc. ¿Para qué? Para que realmente exista un equilibrio. Porque si no, estoy justamente afectando la armonía de lo que es mi propósito divino.
La rueda de la vida está muy relacionada con el plan divino. Déjame decirte algo muy importante. Y que de hecho esto lo puedes profundizar en un video que tengo en mi canal de YouTube. Nuestra misión de vida, y generalmente estamos buscando nuestra misión de vida y queremos saber para qué venimos. Bueno, ¿para qué venimos? Venimos con un solo propósito: ser mejores en nosotros mismos, ser mejor en lo que yo tengo como potencialidades, ser mejor en lo que yo poseo como esencia divina y corregir aquello que llamamos karma, es decir, aprender a través de las lecciones de vida. Y cada uno tenemos unas lecciones de vida específicas. Por ejemplo, habrá quien tenga que aprender a valorar su cuerpo, o habrá quien tenga que aprender a valorar lo material, lo económico, o habrá quien tenga que aprender a valorar lo espiritual. En fin, esto es diverso y es infinito. Pero dentro de este proceso llamado misión de vida, tenemos 3 niveles. El primer nivel es el nivel de sanación, y este es justamente la parte esencial o la médula de nuestro proceso de misión de vida o de nuestro plan divino como tal. El proceso de sanación implica una sanación personal. Al momento en el que yo entro en ese proceso de sanación personal, y es decir, me ocupo de mi rueda de mi vida y no de la rueda de la vida de mi vecino, de mi hermano, o de mi papá, o de mi compañero de trabajo, no, de mi rueda de vida, y busco mi equilibrio, entonces sí voy a tener un impacto, eso que hemos hablado en otros momentos del efecto mariposa. Voy a tener un efecto mariposa, que ese proceso de sanación personal va a impactar a mi sistema familiar, a mi sistema social, a mi sistema planetario o humanitario y a mi sistema cósmico, que ya es entrando al plan divino. Cuando yo empiezo a encontrar ese punto de equilibrio en mi rueda de vida, que es mi proceso de sanación personal, voy a poder trascender a otro punto esencial de mi misión de vida, que después de la sanación viene la liberación, y la liberación habla de la expansión. La expansión es cuando tú logras ya trascender un proceso sanador y tienes una conciencia distinta. Ojo, no hablemos de superioridades, porque todos somos iguales y todos tenemos las mismas capacidades. Por algo estamos aquí en este plano físico. Y todos tenemos algo que corregir, por lo tanto todos somos iguales. No hablemos de superioridades, simplemente hablamos de que alguien tiene conciencia o conocimiento de algo que estaba oculto para sí mismo, ¿ok? De hecho, eso es el misticismo y eso es el esoterismo. El esoterismo no son las velas, no son los talismanes, no son los lugares estos donde leen cartas y demás, no, eso no es esoterismo. El esoterismo es el conocimiento oculto. Eso es importante, conocer las definiciones. El esoterismo es el conocimiento oculto y el místico es el que domina el esoterismo, es decir, una persona mística es aquella que posee ese conocimiento oculto. Por ejemplo, un médico cirujano cardiólogo para mí es un hombre místico porque posee un conocimiento oculto para mí. Yo desconozco lo que es la medicina cirujana de corazón, simplemente no lo conozco, es un conocimiento que está oculto para mí, pero él lo posee, por lo tanto él es un hombre místico para mí que posee un conocimiento oculto. Bien, en este caso, cuando tú logras definir la importancia y toda la conciencia que te da la rueda de tu vida, empiezas a poseer tu conocimiento oculto. Al momento en el que tienes este conocimiento oculto, puedes ponerte en acción para vivir ese proceso de sanación y posteriormente entrar a la liberación. La liberación es cuando ya proyectas eso a tu sistema familiar y tu sistema familiar por ende empieza a vivir su propio proceso de sanación. Es decir, empiezas a ser un inspirador hacia los demás y no propiamente estás jalándolos, sino simplemente el efecto mariposa hace que los demás busquen estar mejor o busquen su propia conciencia de sí mismos. Cuando tú entras en este proceso de liberación, nuevamente impactas en ti mismo, en tu familia, en el plano social, en el plano planetario o humanitario y
por ende en el plano cósmico, que sería tu plan divino. Y cuando llegas a esa expansión, y voy a poner un ejemplo muy conocido por todos, que es obviamente Jesús. Jesús, cuando llega al momento de su liberación y ya tiene un impacto social que mueve a la masa, que mueve a la gente y que incluso pone en alerta a políticos, a religiosos, etcétera. Bueno, él está en un momento de liberación y lo trasciende hacia un proceso de ascensión. Y la ascensión no es que te mueras, la ascensión es que verdaderamente empieces a dejar huella en los otros, en las otras personas. Y miren si no habrá vivido un proceso de ascensión Jesús, que 2000 años después, 2017 años después, seguimos hablando justamente de él. Y este es el proceso que todos podemos llegar a vivir. Esto no tiene nada que ver tampoco con ninguna religión, no tiene que ver con religiones, no tiene que ver con doctrinas, con dogmas, con filosofías de vida. Tú puedes ser budista, puedes ser maometano, puedes leer la Torá, o puedes leer el Corán, o puedes incluso dedicarte a conocer el proceso de la santería. Eso no importa. Lo que importa es que tú te hagas consciente de ese proceso de vida, esa rueda de vida, y cómo estás tú sumergido en esa rueda de vida. Por eso es que dentro de la planeación estratégica personal, que reitero en el primer programa que compartimos, te hablaba que la planeación estratégica no es únicamente para empresas. De hecho, la planeación estratégica es necesaria para poder llevar una vida en armonía. Y ojo, un plan estratégico tiene que ser flexible, tiene que ser dinámico, tiene que ser creativo, tiene que tener fechas de caducidad, tiene que estarse renovando constantemente para que tú puedas alcanzar ese punto de armonía en tu vida. Y habrá momentos en los que tú puedas estar bien, pleno, en armonía, y de pronto puede haber una disarmonía. Esa disarmonía es también necesaria, es parte del juego de la vida para que tú sigas en ese proceso de sanación, liberación y ascensión, ¿ok? Bien, por lo tanto, una vez que nosotros empezamos a estudiar esta rueda, este mandala de vida, que reitero, si quieres bajarlo, está ahí en mi sitio web, ahí vas a ver que hay diversas secciones. Tenemos, por ejemplo, la parte emocional, que esta tiene que ver mucho, bien, ya sea con tu relación contigo mismo. Por ejemplo, puedes trabajar o puedes valorar tu autoestima. Y este es un punto súper clave dentro de la planeación estratégica. Si tú no te sientes bien contigo mismo, si tú no te sientes definido, si tú no tienes claro en dónde estás y a dónde quieres ir, si te sientes inseguro, si no te sientes conforme con tus cualidades, con tus habilidades, incluso si te desconoces de esa parte de que de pronto decimos, híjole, es que yo no soy creativo, o yo no soy líder, o yo no soy innovador. Bueno, lo esencial es que tú empieces a trabajar en esa parte emocional contigo mismo y puedas equilibrar tu autoestima. La autoestima no es solamente decirnos, ay, te quiero mucho. No, la autoestima es estimarnos, tener una estimación hacia nosotros. Y la autovaloración es ponernos un valor hacia nosotros mismos. Por lo tanto, este aspecto dentro de la rueda de la vida que te comparto es esencial. De hecho, te diría, es el primer punto por el cual te recomiendo iniciar, porque esa es la base de todo. Reitero, si tú te sientes bien contigo mismo, entonces te vas a dar la oportunidad de verdaderamente reconocer tus otros aspectos, poner los objetivos y las acciones en marcha. Bien, en la parte emocional entonces vamos a trabajar lo que es nuestra autoestima, y también ahí podemos ver nuestra relación un poco hacia afuera, el cómo me siento hacia afuera. Quiero hoy compartir contigo incluso más adelante un poco sobre las emociones, ¿ok? Porque ese es, reitero, un punto súper importante. Dentro de la rueda de la vida también podemos hacer un análisis personal. En este análisis personal no es propiamente nuestro aspecto físico, porque hay un rubro para ello, nuestro rubro físico de salud, sino en el aspecto personal es como yo me siento identificado hacia afuera.
Una cosa es la autoestima y otra cosa es cómo yo me proyecto hacia afuera, cuál es mi personalidad, cómo me siento con esa personalidad. Si, por ejemplo, tú eres conferencista, pero eres introvertido, eres demasiado analítico, te cuesta trabajo hablar en público, bueno, este sería un punto esencial, el personal, porque es cómo tú te estás proyectando hacia el exterior. Otro rubro que vamos a analizar en tu rueda de la vida es el mental o educativo. Y aquí va desde tu punto de vista, desde tu estilo de pensamiento, que recuerda que puede ser tradicional, aventurero o visionario, o bien cómo está tu rango de educación como tal, cómo está tu preparación, hasta dónde te has llevado a conocer, si eres incluso autodidacta o te gusta sumergirte en una secuencia de cursos, talleres, licenciaturas, etc. Aquí observa, porque en muchas ocasiones somos muy autodidactas, pero de pronto sí necesitamos la participación de un tutor, un coach, y entonces es importante buscarlo. Y al momento que tú haces este análisis, te puedes dar cuenta si es necesario ahondar en otros puntos de vista, ¿ok? Bien, porque estamos haciendo un reconocimiento real sobre nosotros, ¿ok? Por eso te digo que es súper importante ser honestos. Otro rubro que también vamos a tocar, que tiene obviamente que ver mucho también con la parte emocional, es el punto de las relaciones y la familia. Aquí va obviamente tu relación de pareja o la relación con tus padres, con tus hermanos, con el resto de tu familia, dependiendo obviamente de cómo está tu sistema familiar. Otro rubro que vamos a tocar tiene que ver con la salud y el cuerpo físico. Aquí vamos a ver qué tanto tú te sientes bien contigo, y por eso te decía que la parte emocional tiene un impacto importante, porque la parte emocional es la que nos manifiesta o nos somatiza justamente todos esos padecimientos. Por lo tanto, ¿cómo está tu salud? Si tienes algún padecimiento, si ya heredaste algún padecimiento y tienes que trabajarlo desde la parte emocional y desde la parte también de las creencias, bueno, es importante llevarlo aquí en una conciencia clara. Si estás teniendo algún problema, por ejemplo, de sobrepeso, o tienes fatiga crónica, o tienes fibromialgia, en fin, cualquier otra instancia que puedas tú estar detectando y que te lleve a un análisis. ¿Cómo estás ponderando? Del 1 al 10, ¿en qué punto te estás ubicando tú en cuanto a tu salud? Y ahí, obviamente, tomar los objetivos y acciones pertinentes. Otro rubro también súper esencial dentro de tu rueda de vida, obviamente, es la parte financiera y la económica. Bueno, en este caso, la economía te va a hablar de cómo te relacionas tú con el dinero. Y en muchas ocasiones hay una técnica que utiliza Louise Hay que es buenísima. Y te la voy a recomendar una vez que tú hagas un análisis de cómo está tu relación con el dinero, ¿ok? Porque muchas veces tenemos una mala relación con el dinero. Por ejemplo, aquellas personas que dejan el dinero botado por donde sea, esas monedillas que de pronto no las queremos, bueno, ahí habla de tu relación con el dinero. O de si en tu cartera hay mucho más recibos de pago y demás en lugar de dinero, bueno, ahí te está hablando de cómo es tu relación con el dinero. Si en tu cartera están los billetes todos doblados, con la cara chueca y demás, bueno, te está hablando de cómo es tu relación con el dinero. Por lo tanto, si tu relación con el dinero no es en armonía, no es con respeto, entonces tus finanzas, la forma en que te administras, no es la correcta, ¿ok? La economía es ya hablando del dinero, y las finanzas es de cómo administras esa energía llamada dinero. Por lo tanto, aquí en este rubro te voy a invitar a que hagas verdaderamente una conciencia, un análisis concienzudo, de tu relación con la energía llamada dinero. Muchas veces decimos, híjole, es que necesito ganar un poco más porque quiero pagar mis deudas. Bueno, realmente tu intención es pagar tus deudas, por lo tanto, recuerda que si tu intención es pagar deudas, vas a tener más deudas. Por lo tanto, vigila mucho este rubro, ¿ok?
Otro espacio que tiene esta rueda de la vida es la ética o la espiritualidad, es decir, cómo están tus valores para contigo mismo, esos valores humanos y el contacto con tu espíritu. Y ojo, regreso a esa parte donde no tiene nada que ver con la religión, ni con dogmas, ni con filosofías de vida. Tiene que ver con la relación con tu espíritu, con ese ser que está ahí adentro y que mueve esta máquina llamado cuerpo. ¿Cómo está ese vínculo con esa parte esencial de ti? Ahora que he estado haciendo estudios, cartas astrológicas, me encanta poder ver dentro de la radiografía de una carta astrológica cómo es la esencia de la persona y que al momento en que la persona toma este documento y puede accesar esa información, se da cuenta de lo abundante, de lo rico, millonario que es en esencia y que eso lo puede proyectar hacia el exterior. Por lo tanto, tú analiza dentro de tu rueda de vida, pondera entre el 1 y el 10 en qué punto te encuentras de conexión con esa esencia divina que tú eres. ¿Qué tanto tienes conocimiento o conciencia de esa esencia? Y por último, tenemos obviamente el punto de lo que es la carrera y la misión de vida, que aquí tiene que ver con nuestro desempeño, con lo que nosotros estamos haciendo. Tiene que ver con nuestro trabajo, tiene que ver con cómo estoy yo desarrollándome profesionalmente. Te decía hace un momento que a mí me gusta mucho lo que hago y me gusta mucho estarme preparando en lo que hago. Por lo tanto, esto me acerca justamente a mi misión de vida, que es ser feliz, que es simplemente estar en una mejor versión de mí misma. ¿Por qué? Porque lo que me da este trabajo, más allá de generarme un ingreso, lo cierto es que me permite descubrir mis talentos, me permite proyectar mi felicidad. Simplemente lo que estoy haciendo ahorita, me encanta poder compartir contigo este conocimiento y me genera un placer interno. Por lo tanto, estoy compartiéndote lo que para mí me parece maravilloso y eso es genial. Eso es estar en el empleo correcto. Por lo tanto, también aquí pondera en esa carrera de vida qué tanto estás tú cercano a tu plenitud o si tienes que prestarle muchísima atención a ese punto. Como podrás ver, estamos abarcando dentro de esta rueda de vida varios aspectos esenciales que te reitero. Es importante seas honesto contigo para que puedas tener ese diagrama de tu momento presente, de este instante divino que te va a permitir reconocer esa realidad y definir esos objetivos y acciones que te lleven a esa transformación consciente y responsable. Ahora, te decía que quiero compartir contigo una parte de las emociones, porque cuando hagas tu análisis emocional, obviamente, de pronto te vas a dar cuenta de que pues estás conectando con algunas emociones que puedan ser negativas o lo que llamamos emociones negativas. Pero lo cierto es que ese es simplemente un punto de vista. Lo cierto es que las emociones son energía y hay que quitarles ese calificativo de buenas o malas o de positivas y negativas y verlo como lo que son. Una herramienta que nos permite saber si estamos experimentando una situación desde el amor o estamos experimentando una situación desde el miedo, ¿ok? Que eso es esencial, porque recordemos que en programas anteriores llegué a compartir con ustedes cuando yo tomo decisiones, cuando mis intenciones están desde el amor, me va a llevar a encontrarme con personas que me motiven, que me lleven a vivir una vida con mucho más ligereza, me van a permitir reconocer mis talentos y por supuesto voy a estar compartiendo lo mejor en el día a día. Pero si mis intenciones son desde el miedo, obviamente me va a presentar el universo esos maestros de vida que me van a confrontar con esas emociones para que yo pueda transformarlas, para que yo pueda hacer esa transformación consciente y responsable. Por lo tanto, al momento que tú experimentes el análisis de tu rueda de vida, te invito a que analices también tus emociones. Y si en su mayoría son emociones de miedo, por ejemplo, muchas de las situaciones que vives son guiadas por la tristeza, por la decepción, por la dependencia, por la humillación, por la vergüenza, por la culpa, etcétera, etcétera. Bueno, ahí estarás contemplando que tus decisiones, tus intenciones,
las acciones que has estado llevando a cabo están basadas desde el miedo y que hoy puedes hacer un cambio. Por lo tanto, al momento en el que te enfrentes o te encuentres con ese miedo, en este caso, reitero, el miedo no es algo malo, simplemente es algo que necesitamos. De hecho, sin el miedo el amor no existiría y viceversa. Sin el amor el miedo tampoco existiría. Necesitan ser complementos. Sin la nada el todo no existe y sin el todo la nada no existe. Y lo único que diferencia es justamente cuando nos hacemos conscientes de ello. Si yo he estado tomando decisiones desde el miedo, bueno, puedo empezar a contemplar ese miedo y transformarlo en una acción de valor o desde el amor como tal. Por lo tanto, ejemplo, si mi situación de pareja no es la correcta porque estoy en una relación de pareja donde tengo conflictos todo el tiempo, mi pareja me engaña o mi pareja no me hace caso o no me apoya o etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué te ha llevado a tener esa relación de pareja actualmente? 1, tu autoestima, ¿ok? La valoración que tienes de ti mismo. Y 2, esas decisiones que has tomado para estar con esa persona es muy probable, es un 99.9% de probabilidad que las hayas tomado desde el miedo. Como cuáles pueden ser ejemplo de intenciones, pues el no quedarte solo o sola, el que seas enjuiciado por la sociedad por estar solo o por ser divorciado o divorciada, el no sentirte seguro para ser autosuficiente, el de pronto decir, híjole, es que sin él o sin ella yo no podría alcanzar mis metas. Bueno, ahí te está hablando de que tus decisiones están basadas desde el miedo, desde esa carencia. ¿Qué podemos hacer entonces? Es hacer justamente un análisis. Ahí vas a poder ver la importancia que te decía de trabajar con tu autoestima para que tú puedas elevar ese factor llamado autoestima y te lleve a tomar decisiones desde el amor. Decir, bueno, voy a estar con esta persona porque me gusta compartir con esa persona tal circunstancia de vida. O voy a estar con esta persona porque disfruto el compartir mi tiempo, mi alegría, mi gozo, en fin, todo lo que yo pueda compartir con la otra persona. O bien, estoy en este trabajo, porque también se da en los otros aspectos el que tú puedas estar tomando decisiones y que tus acciones y objetivos estén desde el miedo. En el trabajo, por ejemplo, en muchas ocasiones decimos, híjole, no, pues voy a trabajar de mesera porque eso es lo que me da. No hay trabajo. No hay trabajo, el dólar está altísimo, etcétera, etcétera, ¿ok? Bueno, esas decisiones son desde el miedo, por lo tanto mis objetivos y mis acciones van a estar con una carga de energía que me va a llevar a experimentar una situación de miedo, ¿ok? Para yo confrontarlo. De hecho, hablando de estas circunstancias, hay campañas que son geniales, son buenísimas. Por ejemplo, a la campaña que hay ahora de poner la bandera en nuestras imágenes de WhatsApp o de Facebook. Está genial la idea, es extraordinaria porque nos ayuda a tener un sentido de patriotismo, pero está basado desde el miedo. ¿Por qué? Porque hay un enojo, porque hay una falsa risa, porque hay sentimiento de ira, porque hay justamente emociones que son negativas. Por lo tanto, ¿qué va a suceder? Que más allá de tener un impacto positivo, esa campaña va a tener un impacto negativo porque me va a traer experiencias de dolor. ¿Para qué? Para que yo transforme esa ira, ese resentimiento, esa frustración que me genera la situación actual. No obstante, si yo decidiera poner mi fotografía de México porque valoro el sentido de mi padre, porque verdaderamente disfruto estar aquí, porque me honra ser mexicana, porque mi vida no depende de un muro, no depende de un dólar, depende de lo que hay en mi interior, créanme que entonces la campaña va a ser un éxito, ¿ok? Por lo tanto, cambiemos esas intenciones. Ahí es donde está el enfoque. Y ahí es donde este diagramita bello que vas a trabajar en esta semana te va a ayudar a determinar cómo estás actuando. Si estás actuando
desde el amor, desde una autoestima sana, desde una completud, desde una certeza total en ti, o estás actuando justamente desde el miedo. Y en su mayoría, estos diagramas que nos genera la rueda de vida están justamente como arañitas, ¿verdad? Como telarañas, totalmente distorsionadas, y nos da un parámetro de cuáles son necesarias a trabajar. Y al momento en que estés consciente de cuáles son esas áreas a trabajar, te voy a invitar a que empieces a definir cuáles son esos objetivos. Recuerda que los objetivos tienen que ser realistas, ¿ok? Por ejemplo, si estás en el cuidado de tu salud y tienes un sobrepeso y quieres bajar 30 kilos en un año, eso no es realista, ¿ok? Lo que sí es realista es que puedas bajar de 5 a 10 kilos en un año, partiendo de que puedas bajar 1 kilo al mes. Por lo tanto, puedes plantearte un objetivo a largo plazo, que sería un año, o mediano plazo, que sería un año, y tu objetivo a corto plazo sería que en 3 meses bajes 3 kilos. Ese es un objetivo realista, medible y alcanzable. Por lo tanto, vas a definir esos objetivos en esas áreas que tú vas a detectar de tu mandala o rueda de vida. Vas a definir cuáles son esos objetivos a alcanzar. Que sean objetivos, reitero, alcanzables, es decir, a corto plazo, realistas, medibles y, por supuesto, con una fecha de caducidad, ¿ok? Es decir, vas a plantearte una fecha de hoy, 31 de enero, al 30 de abril, habré bajado 3 kilos. Bien, te sientes a gusto, te sientes seguro, es fácil, lo ves factible como tal, y puedes entonces sí plantearte acciones o estrategias. Después de un objetivo vienen las estrategias. ¿Y cuáles serían esas estrategias? Las estrategias justamente son las acciones a seguir. ¿Qué acciones puedo yo poner en práctica que me permitan llegar a ese objetivo? Eso es planear, eso es planeación estratégica. Por lo tanto, voy a poder decir, si quiero bajar de aquí al 30 de abril 3 kilos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué acciones puedo hacer? Bueno, en el taller del sábado alguien decía, Gaby Díaz decía, dejar de ir a McDonald's. Pues sí, una acción es dejar de ir a restaurantes donde coma demasiadas grasas o demasiados carbohidratos. Reducir mi ingesta de carbohidratos, llevar una dieta más rica en verduras, en fibras que me permitan desintoxicarme, tomar 1,5 litros de agua al día o 2 litros de agua al día, permitirme hacer alguna caminata, en fin. Vas a determinar cuáles son esas acciones que te permitan alcanzar ese objetivo que te has planteado en base a ese aspecto de tu rueda de vida. Una vez que tengas esas acciones, te voy a invitar obviamente a que lo coloques en un planeador, ya sea tu agenda de papel, tu agenda electrónica, o bien incluso puedes hacerte un planeador que te permita tener justamente los días que tú vas a llevar a cabo esas acciones. Por lo tanto, puedes definirte que los lunes, los miércoles y los viernes vas a caminar, ¿ok? Y vas a caminar por 30 minutos. Y entonces esto lo vas a tener en un lugar que te permita tener acceso a ese seguimiento. Porque si lo metemos debajo de la torre de papeles, o si lo ponemos debajo de la almohada, o si lo ponemos en nuestro librero ahí guardadito, no lo vamos a poder ver. El chiste es que nosotros podamos tener acceso a esa información y podamos ir palomeando. Por eso, para mí, el llevar una agenda de papel es sumamente esencial. De hecho, me es mucho más factible administrarme y obligarme en cierta forma a hacer mis cosas cuando trabajo en una agenda de papel, a diferencia de una agenda electrónica. Y miren que a mí me encantan las cosas electrónicas, me encanta estar programando publicaciones y hacer que si publico en una cosa se vaya hacia la otra. Me encanta la tecnología. Pero para poder administrar bien mis tiempos y poder comprometerme incluso con mis actividades personales y obviamente laborales, una agenda de papel es lo esencial. ¿Por qué? Porque ahí puedo estar checando a la mano rápidamente y me lleva a un trabajo motriz.
¿Qué implica el trabajo motriz? Otro punto también clave. Generalmente vas a ver en mis videos, cuando ya los edito y los subo a YouTube, ¿qué pongo ahí? Tomar nota fortalece tu creatividad. Bueno, cuando yo empiezo a tomar nota, actividad que hemos descuidado gracias a la tecnología, cuando yo comienzo a tomar nota, empiezo a estimular justamente mis dos hemisferios del cerebro. Hemisferio izquierdo, que tiene que ver con toda la lógica, con todo lo que son los números, los pesos, las medidas, mi relación con justamente el valor como tal, y mi hemisferio derecho, que tiene que ver con la creatividad, con la innovación, con la sensibilidad, con la capacidad de tiempo-espacio. Bueno, al momento en el que yo empiezo a escribir, mis dos hemisferios empiezan a trabajar en conjunto, lo cual unifica mi mente. Si yo unifico mi mente, empiezo a potencializar el poder de ese instrumento divino que tenemos, que es el cerebro humano, y empiezo a, en ese potencial que estoy despertando, empiezo a comprender que tengo para una situación más de 40 soluciones, y eso me lleva a una tranquilidad personal y me lleva a una automotivación y me lleva a estar certera de que algo que nos mueve mucho más superior que este cuerpo físico, que este plano físico, está interactuando conmigo. Una vez que yo unifico mi mente, me siento unida conmigo misma, me reconcilio con mi parte espiritual, y esto me lleva a comprender que soy abundante, que soy próspera. Empiezo a entrar en un estilo de pensamiento de riqueza. Por lo tanto, te invito a que tomes nota de todos aquellos objetivos y obviamente estrategias o acciones que vas a llevar a cabo, que las lleves en una agenda. ¿Cuál agenda? La que a ti te convenga, la que tú puedas adquirir en algún centro comercial, en alguna papelería. Incluso puedes comprarte una libreta y llevar un diario personal en donde tú vayas ahí anotando lo que tienes que hacer por día, y eso se vuelve una agenda personal. Y bueno, hoy has recibido una herramienta que deseo de verdad pongas en práctica y hagas un checklist de cómo se encuentra tu rueda de la vida. A partir de esta, te des la oportunidad de definir esos objetivos a cumplir a corto, mediano y largo plazo, y por ende te lleves a las acciones que sin duda van a cambiar algo. Y bueno, muchísimas gracias de verdad. Qué rápido se pasa el tiempo, 1 hora ya. Muchísimas gracias por estar conectados. Voy a mandar rápidamente saludos. A Lía Pacheco, te mando un abrazo, mi querida Lía. A Rosa María Inclán, un abrazo, mi querida Rosy, gracias por estar conectada. Coquis Méndez, muchísimas gracias también por estar conectada. Jonathan Valencia, un abrazo a Jonathan allá en Ecuador, un chico modelo y además muy buen chico y muy buen estudiante. Lisette Torres, muchísimas gracias. Mi querida Pati Loco, te mando un abrazo. Ya vi tus mensajitos, genial que ya todo esté mejorando, gracias. Rosa Alarcón, linda tarde para ti también. Muchas gracias. A Eduardo Macías, gracias por estar conectado. Lisette Torres también, muchísimas gracias. Saludos y besos para ti también. Dinoriux, Dinora Montalvo, muchísimas gracias por estar conectada. Jacqueline Burgeois, muchísimas gracias por estar conectada. Tania Miriam García, gracias por estar conectada. Eri Valdés, muchísimas gracias por estar conectada. Gracias. Cintia Guadalupe González, muchísimas gracias. Bendiciones para ti también. Gaby Santiago, muchísimas gracias. Yesenia Lee, muchísimas gracias. Fabiola Lucero, muchísimas gracias. Yesenia, hola también para ti. Mi querida Norma Perla Reyes, muchísimas gracias. Alexis Ruiz, muchísimas gracias. Irene Sánchez, también muchísimas gracias. Alexis dice, hola Pati, hola también para ti. Carmen Zúñiga, un abrazo, gracias por estar conectada. Xochitl Cruz, muchísimas gracias. Ariadna Cerezo, muchísimas gracias. Soraya Orellana, muchísimas gracias. Dice Soraya, hola Pati, como siempre llena de luz, muchas gracias por compartir grandes e importantes temas de vida.
Bendiciones también para ti, muchísimas gracias. Lulú Aguilar, muchísimas gracias. Marco Antonio Sánchez Vázquez, muchas gracias por estar conectado, mi querido Marco, te mando un abrazo. Mis queridas amigas Maggie y Gise del Centro de Equilibrio Energético, muchísimas gracias por estar conectadas. Gloria Estrada, también muchísimas gracias, qué gusto también saber que estás ahí. Gaby Vega Nava, muchísimas gracias. Rosy Osorio, gracias. Eunice, muchísimas gracias por estar conectada. Dice Rosy, hola Pati, tan asertiva, como siempre, muchísimas gracias. Roxy Palomares, muchísimas gracias. Mi querida María Augusta Cortázar, un beso y un abrazo para ti y para toda la gente de Ecuador, muchísimas gracias. Beto Santana, muchísimas gracias por estar conectado. Gloria Estrada dice, gracias por tus enseñanzas y siempre tan a tiempo, muchísimas gracias. Lidia Reyes, muchísimas gracias. Tere Osorio, muchísimas gracias Tere, recibí tu mensajito y bueno, ya nos ponemos en contacto. Nayeli Estudillo, muchísimas gracias, un saludo y un abrazo para ti también. Maru Maldonado, también muchísimas gracias. Aroma Spa, allá en Veracruz, muchísimas gracias por estar conectada. Maru, corazón también para ti, gracias. Dice Dinora Montalvo, me encantó y a ponerlo en práctica, por supuesto. A mí me va a encantar que lo pongan en práctica porque reitero, así como les hago mención de que hay excelentes campañas y si las ponemos en práctica desde una intención, desde el amor, hacemos el efecto mariposa y realmente llegamos a las personas en la forma que queremos. Por eso hay que cuidar mucho nuestras intenciones. Ahorita el ver tantas campañas que hay, que en contra y en contra, no vayamos en contra, vayamos a favor. De hecho, démosles gracias a esas personas que nos hacen tomar conciencia de lo que necesitamos corregir en nosotros, de lo que necesitamos comprometernos con nosotros mismos. Por lo tanto, trabajamos en ello y hagamos campañas positivas, hagamos campañas de valor realmente. Y más cuando realmente tenemos un sentido de orgullo. Hay algo que se llama orgullo falso y ese orgullo es cuando nos ponemos justamente bajo esa manta de orgullo. Estoy orgullosa de mí, pero porque quiero demostrarle a otro que yo valgo más. Bueno, ese es un falso orgullo, ¿ok? Cuando realmente estoy orgullosa de mí, no necesito ni siquiera demostrarlo, simplemente lo disfruto, me siento orgullosa. En mi caso, yo me siento muy orgullosa de ser mexicana, me siento orgullosa de ser incluso chilanga, me encanta la Ciudad de México, es para practicar un deporte extremo aquí, es genial, de verdad, igual que toda la República Mexicana. Y algo importante, me encanta ser en este momento terrícola. Soy una terrícola, vivo en la tierra y me encanta vivir en la tierra, me encanta ser humana en este momento. Por lo tanto, aprendamos a distinguir el orgullo del falso orgullo y actuemos en pro de ello. Y seguimos con los saludos. Fali Porras, muchísimas gracias por estar aquí. Dice, Pati, gusto en escucharte, gracias. Ivonne Córdoba, Neri, muchísimas gracias. Tere Osorio dice, muchísimas gracias Pati, ayudándome a hacer la tarea. Esperemos que sí la hagas, ¿ok? Y Ivonne, muchas gracias, dice, saludos, hermosa Pati, muchísimas gracias. Pati Gutiérrez, te mando un beso y un abrazo, mi querida tocaya, gracias por estar conectada. Y bueno, reitero, de verdad, yo deseo que pongan en práctica este análisis de su rueda de vida para que puedan tener una fotografía de su perfecto presente, de este instante divino que es el aquí y el ahora, de este regalo de vida que es el presente de Dios, y nos permitamos reconocer esa realidad sin juicio, simplemente decir, pues sí, la verdad es que soy una workaholic, me encanta mi trabajo, disfruto mucho lo que hago, me pierdo horas en lo que hago, necesito prestarle más atención a otros aspectos. Bueno, pues lo voy a hacer. Veamos cómo puedo hacerlo. ¿Qué aspectos incluso quiero trabajar este año? A lo mejor solo decido trabajar la diversión, o a lo mejor solo decido trabajar la pareja, o solo decido trabajar la familia, no lo sé. Ahí ya depende de nosotros y del compromiso que tengamos con nosotros mismos. Pero lo cierto es que podamos aprovechar esa realidad que estamos ahorita fotografiando a través de esa rueda de vida, definir esas acciones a seguir y vivir esa transformación consciente, responsable y de forma divertida, porque eso también es súper esencial. Haz cosas que te diviertan.
eso te ayuda mucho a lograr esos objetivos. Así que analiza bien tus objetivos, tus acciones a seguir y por supuesto analiza tus intenciones, que eso es súper esencial. Y bueno, yo los voy a dejar esta tarde de martes con toda la buena vibra, por supuesto, para que nos escuchemos con esa buena vibra en el jueves a las 11 de la mañana. Recuerda que estoy transmitiendo los jueves a las 11 de la mañana con buena vibra. Te voy a estar compartiendo nuevamente temas que seguramente te van a ayudar a estar mejor. Tengan una excelente tarde, pásenla bien bonita en todo momento. Recuerden darle deditos, manitas, corazoncitos y compartir. Hagamos que esto se vuelva viral, por favor. Expandamos las cosas positivas y compartamos, ¿ok? El compartir nos enriquece, el compartir hace que hagamos un eco divino. Por lo tanto, a compartir se ha dicho. Y sean felices en este intermedio de semana. Pásenla bien bonito, sean felices. Yo me despido. Soy Patricia Tanús y la luz sea con ustedes. Bye bye.